Lo que muchos hoy llaman avivamiento, en realidad es solo un eco distante de la verdadera presencia, un espejismo ruidoso que nos aleja del altar. Hemos confundido la euforia colectiva con el fuego purificador, la emoción pasajera con el quebrantamiento genuino, el espectáculo del púlpito con la soledad sagrada de las cenizas. ¿Hemos de verdad discernido el viento del Espíritu o simplemente hemos aprendido a orquestar el aplauso? Es posible que, en nuestra búsqueda desesperada por un gran avivamiento, por ese momento de gloria que transforma multitudes, nos hayamos alejado precisamente del lugar donde todo comienza, el altar de la intimidad con Dios. Y si la ortodoxia impecable en nuestra doctrina, esa que defendemos con tanta vehemencia en redes y conversaciones, oculta un primer amor olvidado, un corazón frío bajo un manto de ritos y palabras correctas. La verdad es que muchos anhelan ver el poder de Dios manifestado, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la rendición, de la desnudez del alma. Anhelamos el rocío del cielo, pero no queremos humillar nuestros joellos en la tierra seca. Queremos la puerta abierta, pero hemos extraviado la llave que la abre. Vemos una búsqueda incesante de métodos, de fórmulas, de estrategias para activar lo divino, como si la presencia de Dios fuera un interruptor que podemos encender a voluntad. Este es el dilema que nos confronta, la sensación de que algo vital se ha perdido, de que la chispa se ha apagado. Vivimos en una era de información ilimitada, de acceso instantáneo a sermones y estudios, de comunidades virtuales que nos conectan con creyentes de todo el mundo. Tenemos más recursos que nunca, más conocimiento, más plataformas. Sin embargo, muchos de nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, experimentamos una sequedad inexplicable, una distancia palpable. Es como si la abundancia exterior solo sirviera para acentuar la escasez interior. ¿Por qué a pesar de todo el esfuerzo, de toda la actividad, la presencia de Dios parece tan esquiva, tan lejana, tan condicionada a eventos masivos y no a la vida cotidiana? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en más ruido, ni en más programas, ni en más promesas vacías. Se encuentra en una vuelta radical al origen, a la esencia de lo que significa ser un buscador de Dios. Se encuentra en la sabiduría de aquellos que, como Charles Spurgeon, conocieron la oscuridad más profunda y aún así encontraron la luz. Hoy desvelaremos la expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica. Exploraremos qué sucede cuando dejas de buscar solo la mano de Dios, esa que reparte bendiciones y milagros, para buscar su rostro, ese que revela su carácter y su corazón. Hay una verdad profunda, casi perdida en el ruido de nuestra era, que nos llama a un tipo de avivamiento que no depende de multitudes ni de luces de escenario, sino de una lámpara encendida en la oscuridad de una habitación. Una verdad que nos enseña a discernir el verdadero viento del Espíritu, incluso cuando parece que no hay viento en absoluto. Y para eso, hoy te voy a revelar algo crucial. Te voy a mostrar los 3 versículos que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el hombre que conmovió a Londres con su predicación y que a menudo lidiaba con profundas depresiones, usó en sus horas más oscuras, en sus momentos de mayor quebranto y desolación, cuando sentía que nada funcionaba, cuando su propia alma estaba en cenizas. Estos no son versículos cualquiera, son llaves que pueden encender tu propio avivamiento. No importa cuán desolado te sientas, no importa cuán lejos creas estar del fuego. Prepárate para una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que es la única que puede encender el fuego que tanto anhelas. En instantes abriremos la primera llave, y la primera llave, la que nos abre a la esencia de lo que Spurgeon entendió, la encontramos en 2 de Crónicas 7:14. No es un versículo nuevo, lo sé. Muchos lo citan, pocos lo viven. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una promesa monumental, pero su poder reside en las condiciones, en los verbos que pocos se atreven a conjugar.
Spurgeon, en medio de sus tormentas personales, no buscaba un espectáculo, no esperaba una señal grandiosa en el cielo. Él, el gigante de la fe, el predicador que llenaba auditorios, se postraba. Él entendió que el avivamiento no es para los que claman más fuerte, sino para los que se humillan más profundamente. La tradición nos enseña que el quebrantamiento es el camino, no el destino final. Y el insight profético, el que casi nadie ve hoy, es este. Hemos invertido el orden. Buscamos sanidad sin humillación. Queremos la tierra sanada, pero evitamos el altar de las cenizas. Queremos ver el viento del Espíritu, pero no queremos doblar nuestros joelos en la tierra. Muchos desean la bendición, pocos buscan el rostro. Muchos aplauden al orador, pocos se arrodillan ante el Creador. Muchos quieren el poder, pocos la pureza. Muchos hoy confunden la popularidad con la presencia. Muchos buscan el eco de la voz de Dios en las multitudes, pero pocos la encuentran en el susurro de la soledad. Muchos quieren que el fuego baje, pero pocos están dispuestos a ser el combustible. Muchos anhelan la unción, pero pocos la unción de la humillación. Muchos hablan de avivamiento, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del quebrantamiento personal. Esta es la primera clave: humillación, pero no una humillación performática, sino una que nace de la convicción profunda de nuestra necesidad. Y si la verdadera llave no es un método externo, sino una rendición interna, es un llamado a volver, a dejar atrás el ruido y buscar el fuego silencioso. Si esta verdad resuena contigo, si sientes ese anhelo de volver al origen, te invito a dar un paso. Suscríbete ahora a este canal. En los próximos minutos, desvelaremos puntos que casi nadie se atreve a tocar, verdades que te desafiarán. Dale me gusta a este video si crees que este mensaje puede encender una chispa en alguien más. Y comenta ahora mismo la frase sello: quiero la verdad entera. Porque la verdad que transforma, rara vez es cómoda. Hemos abierto la primera puerta, la de la humillación, pero no basta con humillarse. Hay una segunda llave, una que Spurgeon usó para combatir la desesperación más profunda, una que te mostrará cómo la fe se aferra cuando todo parece desmoronarse. Esta es la llave de la confianza inquebrantable, incluso cuando la lámpara de tu esperanza parpadea. Lo que nadie te dice es que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de creer a pesar de ella. En un instante revelaré el segundo versículo, la segunda ancla de su alma, y cómo tú también puedes usarla para que tu avivamiento no sea solo un fuego pasajero, sino una llama constante en tu corazón. La segunda llave, la que sostiene el alma cuando el suelo se mueve bajo tus pies, la que usó Spurgeon en sus noches más largas, es el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este no es un versículo para recitar de memoria, sino para aferrarse a él con uñas y dientes cuando la tormenta ruge. Spurgeon conocía la depresión, la soledad del líder, el peso de una congregación. Él no predicaba desde una torre de marfil, sino desde el valle de las lágrimas. Y en ese valle, él no encontró soluciones rápidas, sino una roca inamovible. La tradición nos susurra que la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de Dios en medio de ella. El insight profético es que hoy buscamos una fe que nos evite el dolor, cuando la fe verdadera nos da la fuerza para atravesarlo. Queremos una travesía sin tormentas, pero el avivamiento a menudo nace en medio de la tempestad. No es un Dios que nos saca de la dificultad, sino un Dios que camina con nosotros a través de ella. No busques un escape, busca su presencia. No busques una solución mágica, busca su soberanía. No busques alivio, busca su roca. No busques una salida fácil, busca la fortaleza que solo Él puede dar en medio de la tribulación. Este es el segundo pilar, la confianza. Una confianza que no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. Es esa lámpara encendida en la oscuridad más densa, esa pequeña llama que no se apaga, incluso cuando el viento de la adversidad sopla con furia. Es aferrarse a la certeza de que, aunque el mundo se desmorone, Dios sigue siendo nuestro amparo. La gente hoy busca señales en el cielo, pero la señal más grande de la fe es un corazón que confía cuando no hay señales. Buscamos el óleo de la unción,
pero a menudo olvidamos que el óleo se derrama sobre los quebrantados. Hemos explorado la humillación y la confianza, pero hay un tercer versículo, la tercera llave, que amarra todo y te da la dirección práctica para encender ese fuego que tanto anhelas. Es la clave que une la humildad con la fe inquebrantable y que te muestra la expresión que el cielo realmente reconoce. Lo que nadie te ha dicho es que este tercer punto es el más desafiante, el que exige una acción concreta, no solo una emoción. Prepárate, porque lo que viene ahora es la verdad que te empujará a la acción, a moverte de las cenizas al fuego. La tercera llave que Spurgeon usó para no solo sobrevivir, sino para ver el avivamiento personal en medio de su propio desierto, está en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este versículo no es una sugerencia, es un imperativo. Es la instrucción más clara para aquellos que anhelan la presencia de Dios, pero se sienten atrapados en la distancia. Spurgeon, con toda su elocuencia y su vasto conocimiento teológico, sabía que la teoría sin práctica, la fe sin acción, es una lámpara sin aceite. Él no solo se humillaba, no solo confiaba. Él se acercaba. Se acercaba incluso cuando sus propios sentimientos le gritaban que Dios estaba lejos. La tradición nos recuerda que la fe sin obras está muerta, y aquí la obra no es una proeza heroica, sino un simple acto de aproximación. Es el movimiento del corazón hacia el altar, no por obligación, sino por un anhelo genuino. El insight profético, el que pocos quieren ver hoy, es que hemos esperado que Dios se acerque a nosotros primero, sin darnos cuenta de que su invitación siempre ha estado abierta, esperando nuestra respuesta. Esperamos un avivamiento que caiga del cielo como un rayo, cuando el avivamiento verdadero a menudo comienza con un paso de fe, un movimiento deliberado de nuestro espíritu. Muchos quieren la bendición, pero pocos quieren la disciplina. Muchos anhelan el poder, pero pocos la pureza. Muchos desean el viento del espíritu, pero pocos están dispuestos a limpiar sus manos y purificar sus corazones. Hemos permitido que el ruido del mundo, las distracciones de lo inmediato y la superficialidad de lo que se presenta como espiritual nos roben la capacidad de acercarnos. Nos hemos acostumbrado a la distancia, a la fe de segunda mano, a la experiencia vicaria del avivamiento de otros. Pero el llamado es personal, íntimo. No se trata de cuántos me gusta tienes en tu publicación sobre fe, sino de cuánto tiempo pasas a solas, arrodillado, buscando el rostro de aquel que te llama. No se trata de cuán impresionante es tu oratoria, sino de cuán limpia está tu conciencia. No se trata de la magnitud de tu plataforma, sino de la pureza de tu motivación. El avivamiento no es un evento que esperamos, sino una condición del corazón que cultivamos. Es el acto de limpiar las manos de aquello que nos contamina, de purificar el corazón de aquello que nos divide. Es un retorno al primer amor, un volver al altar, no solo con palabras, sino con una vida que testifica de una búsqueda real. Y si la verdadera llave para ver el poder de Dios manifestado no es un secreto complejo, sino una obediencia sencilla, esta es la tercera expresión que el cielo reconoce, la búsqueda activa, la aproximación deliberada. Es el compromiso de no quedarse en las cenizas de la derrota o la frialdad, sino de moverse hacia el fuego, hacia la presencia. Pero no es solo un movimiento, es un movimiento con intención, con una limpieza interna. Es un camino de doble sentido. Cuando te acercas, Él se acerca. Cuando limpias, Él purifica. Cuando buscas su rostro, Él revela su corazón. Esto es lo que Spurgeon entendió en sus momentos de mayor oscuridad. No se trataba de esperar que la luz apareciera, sino de encender su propia lámpara, de dar el primer paso hacia la fuente de la luz. A menudo, la parte más difícil no es la humillación inicial, ni la confianza en medio de la tormenta, sino en sostener esa actitud, el mantener la lámpara encendida día tras día. Es el compromiso de la travesía, no solo el inicio. Y el verdadero desafío es este. ¿Estamos dispuestos a limpiar las manos de lo que nos distrae? ¿A purificar el corazón de lo que nos enfría?
porque el avivamiento no es un milagro que cae, sino un fuego que se aviva con nuestra obediencia y nuestra búsqueda constante. Hemos desvelado las 3 llaves que Charles Spurgeon usó para no solo sobrevivir, sino para prosperar espiritualmente en los momentos más difíciles: la humillación, la confianza y la búsqueda activa. Pero la pregunta que queda, la que amarra todo esto, es cómo integrar estas verdades en tu vida diaria. ¿Cómo pasar de la comprensión a la vivencia? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque la verdad no es solo para ser escuchada, sino para ser encarnada. Y la revelación que te prometí, el framework que lo hace posible, está por ser entregado. En el próximo segmento no solo te daré la estructura memorizable para vivir estas verdades, sino que te mostraré la expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica en la iglesia de hoy. Prepárate, porque esta es la parte que exige una decisión, la parte que transforma la teoría en vida, el eco en fuego. Hemos desvelado las 3 llaves que Charles Spurgeon usó para no solo sobrevivir, sino para prosperar espiritualmente en los momentos más difíciles: la humillación, la confianza y la búsqueda activa. Pero la pregunta que queda, la que amarra todo esto, es cómo integrar estas verdades en tu vida diaria. ¿Cómo pasar de la comprensión a la vivencia? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque la verdad no es solo para ser escuchada, sino para ser encarnada. Y la revelación que te prometí, el framework que lo hace posible, está por ser entregado. En el próximo segmento, no solo te daré la estructura memorizable para vivir estas verdades, sino que te mostraré la expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica en la iglesia de hoy. Prepárate, porque esta es la parte que exige una decisión, la parte que transforma la teoría en vida, el eco en fuego. Lo que Spurgeon nos enseñó, lo que el cielo realmente busca, se resume en 3 expresiones que son pilares de un avivamiento genuino. No son fórmulas mágicas, sino caminos de restauración. Son humillación, confianza y búsqueda activa. La primera expresión es la humillación. No es autoflagelación, ni un sentimiento de inferioridad, sino la rendición de nuestro orgullo, el reconocimiento honesto y doloroso de nuestra absoluta dependencia de Dios. Es el acto de doblar nuestros joelos, no solo en oración, sino en el quebrantamiento del espíritu, permitiendo que las cenizas de nuestra autosuficiencia se disuelvan en su presencia, en el altar de nuestra entrega. ¿Sabes que vives la humillación cuando tu primer impulso no es defenderte sino arrepentirte? Cuando tu mayor anhelo no es ser visto o reconocido por los hombres, sino ver el rostro de Dios, sin máscaras, sin pretensiones. La Escritura en 2 de Crónicas 7:14 lo deja claro: si se humillare mi pueblo, la tradición nos susurra que el camino hacia arriba siempre pasa por el camino de la humillación. Pero esta humillación por sí sola puede llevarnos a la desesperación si no se ancla en algo más grande, en la seguridad de aquel a quien nos humillamos. La segunda expresión es la confianza. Es la lámpara que no se apaga en la noche más oscura, la certeza inquebrantable de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Incluso cuando el viento de la adversidad sopla con furia y amenaza con extinguir cada chispa de esperanza, es aferrarse a la roca en medio de la tormenta, sabiendo que aunque las olas te golpeen, no te ahogarás, porque Él es tu refugio inquebrantable. Es el óleo que mantiene encendida la lámpara de la esperanza, incluso cuando el combustible de nuestras fuerzas parece agotarse. Vives la confianza cuando, a pesar del miedo que te envuelve, tus palabras siguen declarando su bondad y su soberanía, cuando tu paz no depende de las circunstancias externas, sino de su promesa interna, de su presencia innegable. El Salmo 46:1 lo grita: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y la historia de la fe nos enseña que los más grandes testimonios nacieron en los valles más oscuros, sostenidos por una confianza que desafía la lógica. Sin embargo, humillarse y confiar pasivamente no es suficiente. El cielo espera una respuesta activa, un movimiento deliberado de tu parte. La tercera expresión
es la búsqueda activa. Esta es la parte que casi nadie quiere pagar. Es el movimiento deliberado y constante hacia Dios. La decisión de limpiar nuestras manos de todo aquello que nos contamina, de lo que nos distrae, y purificar nuestros corazones de la doblez, de la indecisión, esperando su cercanía. Es tomar la llave de la puerta de tu corazón y girarla, no esperando que la puerta se abra sola por un milagro mágico. Es emprender la travesía hacia el altar, un paso a la vez, con la lámpara encendida, no una espera pasiva en la oscuridad de tu inercia espiritual. Sabes que estás en búsqueda activa cuando tus acciones diarias reflejan tu anhelo por Él, cuando priorizas el tiempo a solas con Dios sobre el ruido del mundo, cuando la coherencia entre tu fe y tu vida es tu mayor preocupación y no solo una fachada pública. Santiago 4:8 lo manda: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los profetas de antaño no solo esperaban, sino que buscaban con todo su ser. Y es en esta búsqueda activa donde muchos se detienen, porque exige un sacrificio continuo, una limpieza constante que casi nadie está dispuesto a pagar en una cultura de gratificación instantánea. Este es el framework. 3 expresiones: humillación, confianza, búsqueda activa. No es una lista para marcar, sino un estilo de vida, un flujo constante. Si estas verdades te están llevando de vuelta al origen, si sientes el fuego de la nostalgia por lo que has perdido, por el primer amor, te pido algo ahora mismo. Comenta la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Porque declarar es el primer paso para volver. Es el compromiso público de un corazón que anhela el verdadero avivamiento. Hemos desvelado las 3 expresiones que Charles Spurgeon usó y que el cielo reconoce. Hemos hablado de humillación, de confianza inquebrantable y de una búsqueda activa y deliberada. Pero la verdadera síntesis, la que amarra todo esto y te instruye qué hacer hoy, qué paso dar mañana para que este avivamiento no sea una idea lejana, sino una realidad palpable en tu vida, está a punto de ser revelada. Es la parte que transforma la comprensión en acción, la teoría en una vida que arde. Es la conclusión que te dará la llave final, la dirección precisa para encender tu propia lámpara en la oscuridad. Hemos desvelado las 3 expresiones que Charles Spurgeon usó y que el cielo reconoce. Hemos hablado de humillación, de confianza inquebrantable y de una búsqueda activa y deliberada. Pero la verdadera síntesis, la que amarra todo esto y te instruye qué hacer hoy, qué paso dar mañana para que este avivamiento no sea una idea lejana, sino una realidad palpable en tu vida, está a punto de ser revelada. Es la parte que transforma la comprensión en acción, la teoría en una vida que arde. Es la conclusión que te dará la llave final, la dirección precisa para encender tu propia lámpara en la oscuridad. Lo que Spurgeon nos enseñó, lo que el cielo realmente busca, se resume en 3 expresiones que son pilares de un avivamiento genuino. No son fórmulas mágicas, sino caminos de restauración. Son humillación, confianza y búsqueda activa. La primera expresión es la humillación. No es autoflagelación, ni un sentimiento de inferioridad, sino la rendición de nuestro orgullo, el reconocimiento honesto y doloroso de nuestra absoluta dependencia de Dios. Es el acto de doblar nuestros fueles, no solo en oración, sino en el quebrantamiento del espíritu, permitiendo que las cenizas de nuestra autosuficiencia se disuelvan en su presencia, en el altar de nuestra entrega. Sabes que vives la humillación cuando tu primer impulso no es defenderte, sino arrepentirte. Cuando tu mayor anhelo no es ser visto o reconocido por los hombres, sino ver el rostro de Dios, sin máscaras, sin pretensiones. La Escritura en 2 Crónicas 7:14 lo deja claro: si se humillare mi pueblo. La tradición nos susurra que el camino hacia arriba siempre pasa por el camino de la humillación. Pero esta humillación, por sí sola, puede llevarnos a la desesperación si no se ancla en algo más grande, en la seguridad de aquel a quien nos humillamos. La segunda expresión es la confianza. Es la lámpara que no se apaga en la noche más oscura, la certeza inquebrantable de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
incluso cuando el viento de la adversidad sopla con furia y amenaza con extinguir cada chispa de esperanza. Es aferrarse a la roca en medio de la tormenta, sabiendo que, aunque las olas te golpeen, no te ahogarás porque Él es tu refugio inquebrantable. Es el óleo que mantiene encendida la lámpara de la esperanza, incluso cuando el combustible de nuestras fuerzas parece agotarse. Vives la confianza cuando, a pesar del miedo que te envuelve, tus palabras siguen declarando su bondad y su soberanía. Cuando tu paz no depende de las circunstancias externas, sino de su promesa interna, de su presencia innegable. El Salmo 46:1 lo grita: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y la historia de la fe nos enseña que los más grandes testimonios nacieron en los valles más oscuros, sostenidos por una confianza que desafía la lógica. Sin embargo, humillarse y confiar pasivamente no es suficiente. El cielo espera una respuesta activa, un movimiento deliberado de tu parte. La tercera expresión es la búsqueda activa. Esta es la parte que casi nadie quiere pagar. Es el movimiento deliberado y constante hacia Dios, la decisión de limpiar nuestras manos de todo aquello que nos contamina, de lo que nos distrae, y purificar nuestros corazones de la doblez, de la indecisión, esperando su cercanía. Es tomar la llave de la puerta de tu corazón y girarla, no esperando que la puerta se abra sola por un milagro mágico. Es emprender la travesía hacia el altar, un paso a la vez, con la lámpara encendida. No una espera pasiva en la oscuridad de tu inercia espiritual. Sabes que estás en búsqueda activa cuando tus acciones diarias reflejan tu anhelo por Él, cuando priorizas el tiempo a solas con Dios sobre el ruido del mundo, cuando la coherencia entre tu fe y tu vida es tu mayor preocupación, y no solo una fachada pública. Santiago 4:8 lo manda: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los profetas de antaño no solo esperaban, sino que buscaban con todo su ser. Y es en esta búsqueda activa donde muchos se detienen, porque exige un sacrificio continuo, una limpieza constante que casi nadie está dispuesto a pagar, en una cultura de gratificación instantánea. Este es el framework. 3 expresiones: humillación, confianza, búsqueda activa. No es una lista para marcar, sino un estilo de vida, un flujo constante. Si estas verdades te están llevando de vuelta al origen, si sientes el fuego de la nostalgia por lo que has perdido, por el primer amor, te pido algo ahora mismo. Comenta la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Porque declarar es el primer paso para volver. Es el compromiso público de un corazón que anhela el verdadero avivamiento. Hemos desvelado las 3 expresiones que Charles Spurgeon usó y que el cielo reconoce. Hemos hablado de humillación, de confianza inquebrantable y de una búsqueda activa y deliberada. Pero la verdadera síntesis, la que amarra todo esto y te instruye qué hacer hoy, qué paso dar mañana, para que este avivamiento no sea una idea lejana, sino una realidad palpable en tu vida, está a punto de ser revelada. Es la parte que transforma la comprensión en acción, la teoría en una vida que arde. Es la conclusión que te dará la llave final, la dirección precisa para encender tu propia lámpara en la oscuridad. El verdadero avivamiento no es un relámpago que ilumina la noche por un instante y luego se desvanece. No es un evento masivo, ni una emoción colectiva que se desinfla con la rutina. No es un show en un escenario, sino una vida arrodillada en un altar personal. La expresión que el cielo reconoce no es el clamor más fuerte, sino el corazón más humilde. No es la fe que evita el dolor, sino la que confía en medio de la tormenta. No es la espera pasiva, sino la búsqueda activa. Esta es la síntesis. El avivamiento es el fruto de un corazón que se humilla en dependencia, confía en soberanía y se acerca en obediencia. Muchos buscan el viento del Espíritu en las alturas, pero pocos lo encuentran en el susurro de la intimidad. Muchos anhelan ver el óleo derramado sobre sus vidas, pero pocos están dispuestos a ser el vaso vacío, dispuesto a ser quebrantado. Muchos quieren la puerta abierta, pero han olvidado que la llave está en sus propias manos, en su propia decisión de volverse. El avivamiento no es para los que lo observan desde lejos, sino para los que se lanzan a la travesía,
para los que están dispuestos a limpiar sus manos y purificar sus corazones, no una vez, sino cada día. Es en la conjunción de estas tres expresiones donde el eco se convierte en fuego, donde la distancia se transforma en cercanía innegable. Es un ciclo, una danza perpetua. Te humillas y en esa vulnerabilidad tu confianza se fortalece. Con esa confianza te atreves a buscar activamente, a limpiar, a purificar. Y en esa búsqueda descubres más razones para humillarte y confiar. No es una secuencia lineal que se cumple y se olvida, sino una espiral ascendente que te acerca cada vez más al rostro de Dios, no solo a su mano. Este camino no te promete una vida sin problemas, no te promete riquezas mundanas ni fama, te promete algo infinitamente más valioso, la presencia innegable de Dios, un corazón restaurado a su primer amor, y la capacidad de discernir el verdadero viento del Espíritu aún en la quietud. Te promete que cuando nada más funcione, cuando las cenizas sean todo lo que veas, tendrás las llaves para encender tu propia lámpara, para encontrar el altar, para volver a la fuente. Es una promesa de una vida de coherencia, de verdad, de presencia constante, no de momentos fugaces de emoción. Pero, ¿cómo se traduce esto en tu día a día? ¿Cuál es el paso concreto que debes dar hoy para que estas verdades se arraiguen en tu alma? La respuesta final, la instrucción precisa, está por venir. La instrucción precisa para hoy, para que el eco se convierta en fuego, para que tu corazón regrese al altar, es simple y profunda. Empieza ahora. No esperes un evento, ni una señal en el cielo. El avivamiento que anhelas, el que Charles Spurgeon encontró en sus horas más oscuras, comienza en ti, con la decisión consciente de vivir estas tres expresiones. Hoy dobla tus juelos en humillación sincera, una rendición total de tu orgullo. Hoy reafirma tu confianza inquebrantable en Dios, no por lo que veas, sino porque Él es tu amparo y fortaleza, tu roca, la lámpara que no se apaga. Y hoy da un paso en búsqueda activa. Limpia tus manos de la distracción, purifica tu corazón de la doblez. Acércate a Él, y Él, fiel, se acercará a ti. Es en este humilde y constante acto de volver, de encender tu propia lámpara en la oscuridad, donde el verdadero viento del Espíritu comienza a soplar, transformando las cenizas en un fuego que arde. No te conformes con el ruido, busca el fuego. No te conformes con el eco, anhela la presencia. Si esta verdad ha encendido algo en ti, si sientes ese llamado a volver al primer amor, te pido que tomes una decisión ahora. Comenta aquí abajo la frase sello, yo vuelvo al primer amor. Es tu compromiso. Suscríbete para que juntos exploremos más verdades. Dale me gusta y comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esto. Que tu lámpara no se apague, que tu altar arda.